Buenas noches, mis queridos hermanos. Doy gracias a Dios por el privilegio que me da de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. A través de estos estudios que hemos tenido, que es el diseño original de Dios para la familia. Y pues el día de hoy me permite el Señor tener el estudio 7, que es el mejor esposo y padre, que está basado en el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículos 21 al 23. Y quiero comentarles acerca de esto, hermanos, que doy gracias a Dios por el estudio que hemos estado llevando, porque a través de estos estudios nos damos cuenta lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, como varones, como cabezas de familia. Es algo que hoy en día estamos necesitando mucho. Nuestra sociedad está llena de cosas que el mundo enseña, pero mal enseñadas, hermanos, y Dios quiere para sus hijos tener el mejor orden. Y justamente Pablo en esta carta a los Efesios nos describe de manera ordenada cómo es el comportamiento de un cristiano. Y precisamente en el versículo 21, en el capítulo 5, en el versículo 21, cito del libro de comentarios de John MacArthur, hermanos, que dice: Pablo hizo una transición e introdujo su enseñanza sobre las relaciones específicas entre cristianos. Y con estas enseñanzas nos aclara que el Señor quiere que tengamos esa sumisión entre cristianos, sobre todo entre esposa e esposo. Imagínense que un equipo de fútbol, hermanos, no tenga un director técnico, no haya quien lo dirige. Sería caótico, no habría sentido, cada quien haría lo que quisiera, y eso sería tremendo, ¿no? Terrible. Asimismo, imagínense un cuerpo con dos cabezas, simplemente es un monstruo. Pablo en esta carta, en estos versículos, nos describe cómo hay un comportamiento ordenado para con nosotros, y Dios quiere hablar de eso el día de hoy. Y esta misma frustración pasa, hermanos, en muchas familias, porque no está definido el papel del varón según la palabra de Dios. Y es justamente lo que vamos a aprender el día de hoy. Y te voy a invitar que ahí en tu lugar inclines tu rostro y nos pongamos en manos del Señor para orar y pedir su dirección. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, porque tú nos permites, Padre, a través de estos medios de comunicación, Padre, compartir tu palabra, Señor, extenderla, y pues que sea de edificación para la vida de mis hermanos, para todos aquellos que estén pasando alguna dificultad, Padre, en su matrimonio, en su familia, Señor. Es tiempo de acudir a ti, Señor, y escuchar tu voz, escuchar tu palabra, para ordenar nuestra vida, nuestros pensamientos, y sobre todo definir nuestro rol como padres, como varones, Señor. Te agradezco porque tú, en tu misericordia, Padre, a través de este tiempo de pandemia, donde la gente está angustiada, Señor, como hijos tuyos, Padre, debemos estar confiados, sobre todo porque nos das la oportunidad, Padre, de tener una comunión con nuestros hijos, con nuestra esposa, a través de este tiempo de encierro, Señor. Y bendita tu palabra, Señor, y este tiempo que estamos viviendo, porque aprovechemos para tener esa comunión contigo y con nuestras familias, Padre. Es un buen tiempo para que las familias se unan y puedan tener esa comunión contigo, Señor, a través de este encierro, Señor, de que se puedan conocer mejor los padres con los hijos con los hermanos, entre todos nos podamos conocer mejor, Señor, y definir nuestro carácter, y sobre todo como varones, tener ese rol que tú nos has dado, esa responsabilidad que tú nos has delegado, Señor, porque también tenemos esa responsabilidad delante de ti, Señor, y es someternos, como todos estamos bajo una autoridad, como aprenderemos en estos estudios, Señor. Y yo pido tu dirección y que tu Santo Espíritu hable, Señor, y que sea tu palabra, Señor, la que nos dirija, y no mis pensamientos, sino tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, y te doy gracias por este tiempo, por cada uno de ellos y sus familias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a tener una lectura en Efesios 5, capítulo 5, versículos del 21
al 33, y acompáñame ahí en tu Biblia y vamos a mantener abiertas nuestras Biblias en esta carta a los Efesios, para que podamos entender cuál sea el orden que Dios quiere para que vivamos una vida ordenada delante de Él, delante de nuestros hijos y delante de la sociedad, para todos aquellos que nos están observando, hermanos. Entonces, te invito a que leamos juntos, me sigas ahí con tu vista, ahí desde tu hogar. Me voy a atrever a leer, y pues tú sígueme ahí en tu lugar. Dice, la palabra del Señor dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Mis queridos hermanos, en este capítulo 5, estamos aprendiendo el orden que Pablo nos describe de cuál sería el comportamiento del varón hacia la mujer y la mujer hacia el varón. Por eso el título de este estudio, el 7, que es el mejor esposo y padre. Vamos a ver 4 puntos importantes, hermanos, que son: el mejor varón es líder, como punto número 1, que es ser un líder no implica ser superior, porque todos estamos bajo autoridad. Y como vimos en estos versículos, estamos bajo la autoridad ¿de quién? De Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Estamos sometidos a la autoridad del Señor, hermanos, como varones. Y yo lo voy a leer ahí en sus lugares, solamente acompáñenme en Efesios. Quédense ahí. Yo voy a leer la primera carta a los Corintios en el capítulo 11, en el versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Mis queridos hermanos, desde el principio el Señor, cuando crea al hombre, claramente vemos a través de las Escrituras que primero creó al hombre. Y le dio la autoridad de ser líder. Desde el principio, crea al hombre, después a la mujer. Al hombre le da primero trabajo, lo pone a ponerle nombre a todos los animales, y luego le da mujer. Y la tomó de sus costillas. Pero ¿qué crees? Que delante de Dios, tanto la mujer como el varón somos iguales. Ser líder no significa ser capataz, no significa ser quien da órdenes solamente. Ser líder significa ser un varón comprometido, el que mete las manos, el que ayuda. El que lidera, por supuesto, tiene que estar con un corazón de siervo, es decir, de servicio. Los líderes son siervos, son servidores. Por tanto, como Pablo nos describe aquí,
lo dije al principio, porque someteos los unos a los otros en el versículo 21, en el temor de Dios. Someternos en el temor de Dios es someternos a la autoridad de Dios. Y esta autoridad está basada en Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos miembros. Esta carta a los Efesios, hermanos, es rica y abundante, pero no en una riqueza económica. Está hablando de una riqueza desde el principio, en el capítulo 1, Pablo, de una riqueza espiritual enorme, donde Dios nos va mostrando cuál sea y debe ser el comportamiento de cada hijo de Dios, de nosotros los hijos de Dios, para ser una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, para presentarnos delante de Él con pureza. Y esto Pablo lo escribe en el capítulo 1. Entonces, hermanos, fíjense bien que este orden nos lleva a tener un entendimiento más claro de qué significa ser líder. Cuando la cabeza de familia, hermanos, está mal, todo el cuerpo está mal. Si tu relación con el Señor no es la correcta, porque estas palabras no han sido entendidas de parte tuya, pues déjame decirte que sí tenemos problemas. Tenemos problemas de autoridad en nuestro hogar, tenemos problemas de liderazgo, porque a veces como varones somos, ¿cómo lo podría yo decir, hermanos? Que no soy feo, ¿verdad? Pero somos hasta conchudos, ¿no? Papá, ayúdame a la tarea, dile a tu mamá, yo estoy bien cansado. Todos trabajamos, todos estamos cansados, pero esa parte es la que nos falla, hermanos. Cuando un padre habla con su hijo acerca de las cosas de Dios, el temor a Dios, y en casa se practica la palabra de Dios, se lee la Biblia, ese chico, ese niño, ese joven en la calle no es tan fácil de engañar, porque lleva un principio desde su hogar. La educación se da en casa, hermanos. El primer ministerio del hombre es la familia, su esposa, sus hijos. El primer mandamiento es el temor a Dios. Tenemos temor a Dios. Y por consecuencia, si somos temerosos de Dios, somos obedientes a su palabra, y la consecuencia es que vamos a ser unos padres como el Señor quiere que seamos, líderes, proveedores, sustentadores. ¿Tenemos errores? Claro que sí, hermanos. Todos cometemos errores, pero es un buen tiempo para que nosotros tomemos conciencia de en qué estamos mal. Entonces, todos estamos bajo una autoridad, pero si enseñamos eso a nuestros hijos desde casa, hermanos, la vida para ellos también es más fácil, porque actualmente para los jóvenes no es fácil enfrentar una vida cristiana ante la sociedad. Pero cuando tus raíces, tus cimientos están fundamentados con firmeza en la palabra de Dios, sobre todo si tú como varón los enseñas, estoy seguro que ese varón, ese joven, esa jovencita va a enfrentar el mundo de otra manera, sin miedo al mundo, sino con temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, fíjense, si somos líderes, tenemos que ser también un líder que pase tiempo con los que están bajo su autoridad. El líder es el que dice, vente, vamos a hacer esta tarea. El líder es el que dice, vente, vamos a barrer. Vamos, o sea, yo también me incluyo, porque somos siervos y estamos bajo autoridad. Todos estamos bajo una autoridad. ¿O en el trabajo no nos sucede lo mismo? ¿O nosotros como obreros le damos órdenes al gerente? El gerente puede ser un buen líder cuando conoce el trabajo de los demás. Si no conoces el trabajo de una empresa, de un negocio, pues no puedes ser líder, porque simple y sencillamente no estás haciendo lo correcto. Entonces, este orden nos lo establece Pablo, y vamos a ver más en los versículos que vienen. ¿Por qué dije que tenemos que tener un corazón de servicio? Nuestro mayor ejemplo es Jesús. Jesús en Marcos 10, 44 y 45 nos enseñó que Él no vino al mundo
a ser servido, sino que Él vino a servir. Y nos dice que si tú quieres ser el primero, tienes que servir a los demás primero. Si tú no sirves, no puedes llegar a ser líder. El líder es el que sirve. Y ese ejemplo nos dejó Jesús. Acompáñame ahí en tu casa. Toma tu Biblia y en Marcos, acompáñame a leer Marcos capítulo 10, versículos 44 y 45. Marcos. Marcos 10, versículo 44 y 45. Dice así: el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjense bien, Jesucristo vino a dar su vida en rescate por muchos, y precisamente aquí Pablo en Efesios lo describe también. Entonces nos queda claro que el varón líder, el mejor varón líder, está basado en las Sagradas Escrituras. En el capítulo 23, en el versículo 23 de Efesios, nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bueno, yo quiero ser un buen líder, pero debo de empezar por esa parte, amar a mi esposa. Y amar a mi esposa no quiere decir que solamente le voy a guardar cierto respeto y le voy a llegar con el gasto y todo. Amar a nuestras esposas, hermanos, es ayudarles hasta en sus tareas. Amar a tu familia es comprometerte a educar y enseñar a tus hijos también. Normalmente esas tareas se las dejamos a ellas. Y esa es una parte que nos cuesta trabajo. Llegamos cansados del trabajo, es entendible. Pero amar a nuestras esposas es entregar todo por ellas. Además dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto significa, hermanos, hasta la propia muerte. Amar a nuestras esposas como Cristo es y significa dar nuestra propia vida por ellas. Porque eso es lo que nos está diciendo aquí el Señor. Pablo lo describe de esa manera. Imagínate, Cristo dio su vida en rescate por ti, por mí. Y dice, así como Cristo hizo eso, así te pide que tú ames a tu esposa. Y amarla significa, pues, ayudarla también, hermanos. Obedecer y someternos los unos a los otros, como lo dije en un principio, cuando cité a John MacArthur en esta parte que dice que Pablo hizo una transición e introdujo su enseñanza sobre las relaciones específicas entre cristianos. Con humildad, someterse los unos a los otros, a nuestra familia, a nuestras esposas. Ese sería el punto 1, hermanos, que es el varón, el mejor varón es líder. Vamos a pasar al punto 2, que dice, el mejor varón es amante. Está basado en Efesios 5, 25, 28 y 33. Ahí en tu lugar, hermano, acompáñame a leer esos versículos 25, 28 y 33 de Efesios 5. Dice el 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Lo que acabo de decir, para ser un buen líder tienes que amar a tu esposa, porque eso se transmite además a tus hijos también. Y luego dice el 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer y a sí mismo se ama. Y luego en el 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Nos damos cuenta que el mejor varón amante, pues, tiene un grado de respeto y de responsabilidad delante de Dios con su esposa, con tu pareja. El mundo no entiende estas palabras porque sus ojos están velados, pero nosotros como hijos de Dios entendemos que el Señor
te da la oportunidad de tener una vida santa, gloriosa. Y es a través de estos estudios, hermanos. Por eso es un tema muy amplio. A mí me complace mucho estarlo compartiendo con ustedes. Hoy en día se nos demandan muchas cosas. Yo les comparto rápidamente en este punto. Un varón, cuando no es líder en su hogar, las consecuencias son catastróficas. Yo les voy a platicar dos aspectos solamente. Los hijos pierden el patrón de conducta del varón cuando son varones o cuando son mujeres, cuando un matrimonio es disfuncional. Hoy en día, yo les comparto de 6 jóvenes que me apoyan en el negocio. Todos vienen de una situación de disfunción de matrimonio de sus padres. Y es difícil para ellos tener un patrón de conducta. Como hijos de Dios, hermanos, tenemos el privilegio de tener una familia. Y de verdad, hermanos, hay que amar a nuestras esposas como el Señor nos pide. Porque dice que, ¿cómo puede un varón mostrar amor a su familia? Con palabras, con atenciones, con ternura, con cortesía, con detalles. A veces los varones somos ásperos con ellas, ¿no? O pensamos que es muy cursi o que es algo muy difícil de hacer. Nos cuesta trabajo regalarle flores a nuestra esposa. Nos cuesta trabajo llegar con detalles. Es un momento de reflexión, hermanos, porque a mí este estudio también me pega, ¿no? De repente se olvida uno de esa parte. Ay, bueno, yo estoy bien con mi esposa, yo no tengo ese problema, pero no es así. A ellas les gusta que les consientamos, que les regalemos una flor, que tengamos detalles con ellas. Y yo, a veces fallamos en esa parte, hermanos. Creemos que todo está bien, pero un simple detalle de esos ayuda y alimenta tu relación con tu esposa y también con tus hijos, porque eso ayuda. Que tus hijos ven el amor del padre hacia su esposa y al mismo tiempo la esposa hacia uno, ¿verdad? Entonces nuestros hijos van tomando en cuenta todas esas acciones y pues ayudan a tener una conducta amorosa para tener una sana relación de acuerdo a las Escrituras y de acuerdo a lo que el Señor nos demanda. A mí me impacta cuando escuchas este versículo que dice que así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Pues estamos hablando de que dice hasta la muerte. Es increíble esto, hermanos. Entonces, un varón amante delante de Dios es aquel que provee, que sustenta, que ayuda. Ayuda en su trabajo cuando sea necesario, asegurándole que después de Dios, su familia es el número 1 en su vida, tratando de comprenderlos, no siendo áspero con ellos. Estoy hablando de los hijos y de la esposa. El primer ministerio, lo dije hace un rato, ¿verdad? Es tu familia. Tu primer ministerio es tu familia. El temor a Dios es lo primero, pero lo primero que te pone a hacer Dios es que tengas cuidado de tu esposa. Y desde el principio lo vimos. Cuando Adán y Eva se paseaban en el huerto después de haber desobedecido al Señor, ellos se paseaban en el huerto y el Señor los oyó y les dice al varón, se dirigió al varón, ¿y dónde estás tú? Pues él dice, yo tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Pero el Señor sabía lo que había sucedido. ¿Pero qué pasó ahí? Se dirigió al varón porque a él le había dado la responsabilidad. A él desde el principio le dio la responsabilidad. Entonces, mis queridos hermanos, no es casualidad, es un tema donde implica esta conducta cristiana además, que además también se ve reflejada delante de los vecinos, de los familiares, de los amigos. Y eso es un ejemplo que ellos toman, ¿no? Y cuando ven esa conducta en una familia se sorprenden y dicen, wow, qué bonito matrimonio. Y así debería de ser, hermanos. Que seamos esa luz que el Señor quiere que seamos. Y debe empezar por ese amor a nuestras esposas, a nuestra familia. Y eso solamente lo podemos lograr con esa comunión con el Señor.
Y este capítulo en especial es rico en sabiduría, en conducta y además en orden, como yo lo dije al principio. Vamos a pasar al punto 3, hermanos. El mejor varón es proveedor. Efesios 5:29. Acompáñenme ahí en el versículo 29, que dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El ejemplo que estamos siguiendo aquí de conducta para nuestras vidas, para nuestros matrimonios, proviene de Cristo. Ser líder es servir, ser un buen padre, un buen líder, ser un buen amante, ser un buen proveedor, proviene de Dios. Y en este capítulo, en este versículo nos aclara Pablo: porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. El hombre está hecho para encontrar relación en su trabajo. Debe ser para él no solo una responsabilidad, sino también un privilegio y gozo el proveer para su familia. ¿Lo hacemos con gusto, hermanos? Yo digo que sí. Aquí no le da gusto regresar en la quincena y decir: ahora sí les compro los zapatos, ahora sí te compro esto, hijo, aguántame a la quincena. Y lo hace uno con gusto, hermanos. He escuchado ejemplos, voy a citar ejemplos de otras personas, ¿verdad? Que yo le reclamaba un día a un varón: oye, ¿en serio no traes para tu pasaje y no cuidas tu persona? Y cuando me di cuenta que era lo que él hacía con su dinero, el Señor me dejó callado. Él daba todo por su familia. Ese varón no traía un peso en su bolsa porque lo pasaba a dejar a su familia. Y su propia familia me lo dijo. Y yo me quedé, wow, me partió el corazón, porque son acciones que uno dice: ¿cómo? Ese varón daba todo por su familia, hermanos. Y es algo maravilloso escuchar esas palabras. Y a veces de personas que no son cristianas, hermanos. Varones que no se compran ropa, que no se compran zapatos porque su hijo está estudiando. Pues ese es amor. Obedecer y proveer a tu propia carne y a tu esposa, que no le falte. Esos ejemplos, hermanos, los encontramos en las Escrituras de una manera ordenada. Me encanta Pablo aquí como lo dice, ¿verdad? Y créanme que cuando tú provees para tu familia, es delante de Dios, Él se agrada. Si tú eres temeroso de Dios, todas estas conductas las vas a llevar a cabo porque estás sometido a la autoridad de Él. Eso es lo que estamos hablando. Sí, entonces, si nos sometemos a esa autoridad, entendemos todos estos procesos y eso nos ayuda al crecimiento espiritual en nuestra propia persona, fíjense, porque nadie aborreció su propia carne, dice. Entonces, ¿Dios bendice por esta acción? Sí. En el Proverbio 13, en el versículo 4 dice: Dios bendice por esta acción. El perezoso desea y no consigue, y el que trabaja prospera. Un varón que trabaja, que provee, que sustenta, Dios se agrada de él. A Dios no le gusta la pereza, hermano. Y no nomás la pereza de trabajo, sino también espiritual. Debemos esforzarnos por tener tiempos con nuestros hijos, devocionales, lectura de la Biblia, y eso es agradable delante de Dios. Y ahorita aprovechar este tiempo, hermanos, que estamos en resguardo, es importante porque esto nos ayuda a fortalecer nuestra relación con nuestros hijos, a fortalecer nuestra relación incluso con los vecinos, con la gente cercana a nosotros. ¿Por qué? Bueno, pues porque el amor de Dios se ve reflejado en tu persona, en tu conducta, y eso es lo primero que ve la gente de afuera, que no conoce a Dios. Entonces, el mejor proveedor es un varón que trabaja, que sustenta y que se preocupa por sus hijos, por su esposa, porque ese es uno de los primeros ministerios que Dios nos da. Este es el punto 3, hermanos. Entonces, el mejor varón es aquel que es dedicado a su trabajo, pero a la vez reconoce que su familia necesita tiempo con él más de lo que se puede proveer. El mejor varón
es aquel que se dedica a su trabajo, pero que también le dedica tiempo a su familia. Lo dije hace un rato, aquellos varones que proveen esos tiempos también con su familia, pues obviamente esos jóvenes, esos hijos, logran tener una estabilidad emocional también ante la sociedad y ante las tentaciones que están viviendo, que son muchas, hermanos. Más que nunca, hoy más que nunca, debemos estar más firmes como padres, como varones, para que nuestros hijos reflejen eso ante la sociedad y no caigan en pecado, hermanos. Y todos hemos pecado, hemos cometido errores, sí. Es un buen tiempo de reflexión, hermanos. De eso tratan estos estudios, de reflexión y de atender a la voz de Dios. Vamos a pasar al punto 4, hermanos. Dice, el mejor varón es protector. Y les voy a invitar, en esta ocasión, sí les voy a invitar, hermanos, a que busquemos en Primera de Pedro 3:7, por favor. Primer carta de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 7. Primera de Pedro 3:7. ¿Sí? ¿Por qué el mejor varón es protector? Fíjense lo que escribe Pedro. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Híjole. Además, fíjense, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Si estás pasando una dificultad con tu esposa, con tu familia, por la situación económica, por cuestiones del trabajo, el cansancio, refúgiate en el Señor, porque Él te dice, pues tienes que tratarla bien, tienes que tratarla con delicadeza, y esto te va a dar una bendición tremenda además. Es una protección física de la que está hablando y es una protección emocional. No solamente es proveer lo económico, sino también las emociones. Como decía yo hace un rato, una flor, un detalle, eso nos va a llevar a tener una conducta en casa, una armonía más agradable, ¿verdad? Todos batallamos, claro que sí, cuando estamos cansados, cuando tenemos alguna dificultad en el trabajo, pero el Señor nos invita a que vivamos sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y esto significa con delicadeza. Es una protección física, pero con cuidados, con delicadeza. Es un tema, hermanos, demasiado amplio. Hay mucho de qué hablar en esto. Los temas anteriores también han estado muy interesantes. Y con este tema 7 cerramos esta serie de estudios de el diseño original de Dios para la familia. Y recordemos, hermanos, que en estos tiempos nos estamos enfrentando a un diseño de familia que el mundo ofrece, que no tiene nada que ver, que se aleja totalmente de la Escritura, de la palabra de Dios, que se aleja de la autoridad de Dios, se aleja de la autoridad de Cristo, porque ese es el propósito más grande de Satanás, destruir la familia, hermanos. Él sabe que destruyendo a la familia, destruyendo un matrimonio, destruye todo y hace estragos. Entonces debemos cuidar nuestro matrimonio, debemos tratar bien a nuestra esposa, debemos cuidar nuestra familia, nuestro hogar, para que podamos entender esta parte con respecto al trato, a la relación con nuestra esposa y con nuestros hijos. El mejor varón es protector. Y es protector porque Dios nos da la oportunidad de caminar en esto. Y bueno, pues yo les quiero invitar, hermanos, como conclusión aquí, fíjense, para el hombre representa un verdadero desafío llegar a ser el varón que Dios quiere que sea. No es nada fácil, pues esto lo exige la vida misma. Solo a través de Dios tenemos la capacidad de amar a nuestras esposas e hijos como a nosotros mismos. Aquí la pregunta es, hermanos, ¿tú quieres ser el mejor esposo y padre? Siga los consejos de Dios y no de los hombres. El mundo ofrece una nueva forma de vida, una nueva forma de diseño de familia, pero
están muy alejados de la palabra de Dios, hermanos. Están muy alejados de vivir como Dios quiere que vivamos. Y precisamente en estos versículos donde el Señor nos habla acerca del cuidado, de la protección, porque Dios quiere encontrar una iglesia pura y santa. ¿Cómo es esto? Bueno, pues sin mancha, dice. Debemos limpiarnos de aquellas cosas que nos hacen estorbo. Debemos pedirle a Dios que nos perdone aquellos errores, que nos vaya cambiando y transformando nuestras vidas. Debemos ser transformados. Algunas personas, en alguna ocasión dando consejo a un matrimonio joven, bueno, se van a casar. Yo les decía que han vivido esos 20 años que tienen, 21 años por ahí el joven, han vivido con sus padres, con unas costumbres, con unos usos, y ella a su vez tiene costumbres y usos diferentes a los de él. Le digo, pero cuando ustedes se comprometan delante de Dios en matrimonio, hay algo que deben entender, que la palabra de Dios les va a enseñar a caminar juntos, y esas dos formas de vida diferentes el Señor las une a través de su palabra. Y es precisamente lo que aprendimos hoy. Pablo nos describe de manera ordenada cómo debemos seguir en el comportamiento con nuestras esposas, con nuestros hijos, y cuál es la voluntad de Dios. Esa. Yo te invito en esta noche, mi hermano, a que reflexiones en este capítulo, en este versículo, que está lleno de enseñanza, lleno de sabiduría y lleno de cosas que Dios quiere para ti, para mí, para todos aquellos que en algo estamos fallando con nuestra esposa. Si tú que no conoces al Señor Jesucristo, que no has tenido un encuentro con Él, pues es un buen momento para que tú tengas un encuentro con Él y puedas aprender también cómo puedes llevar una vida conyugal de una manera ordenada y santa y agradable delante de Dios. Y el Señor quiere que así sea, porque dice que Cristo, así como Cristo se entregó por la iglesia, en rescate de muchos, así quiere que tú seas en tu matrimonio con tu esposa y tus hijos. Pues les vamos a dar gracias a Dios, hermanos, ahí en su lugar. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar a Dios para que esta enseñanza tenga efecto y pueda transformar nuestras vidas, pueda transformar nuestros pensamientos, nuestras conductas, y podamos caminar con el Señor a través de sus enseñanzas y ser un ejemplo para aquellos que nos están observando, hermanos. Y pues vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y aprovechar estos días de encierro para que podamos seguir aprendiendo cómo caminar con Dios, porque Él quiere que caminemos con Él, y Él nos exige esa parte, que seamos temerosos de Él y que aprendamos de su palabra. Vamos a dar gracias, hermanos, por este tiempo. Señor, te doy gracias, Padre, por este tiempo que nos permites tener esta conversación contigo, Señor, estas palabras tuyas, este alimento el día de hoy, Padre, que pueda transformar nuestras vidas, que haga efecto, que cambie alguna forma de pensar que tenemos errónea, que nos enderece nuestros caminos y que podamos ser agradables delante de ti primeramente, Señor, y que podamos llevar una vida de santidad con nuestra esposa, con nuestros hijos. Y es un buen tiempo para reflexionar si nos hemos equivocado, y que tu voluntad, Padre, tu autoridad no se vea sobrepasada, la autoridad tuya, Señor, a la que estamos sometidos. Podamos ser esos grandes líderes que tú quieres, pero debemos empezar en casa, Señor. Debemos empezar con nuestra familia, y después podemos caminar en nuestros trabajos, en nuestros negocios, Padre, conforme a tu voluntad, y que podamos ser ejemplos para otros, que puedan ser alcanzados por tu palabra, Señor, y por la conducta de muchos también puedan ser alcanzados otros, Padre, para que tu iglesia tenga ese crecimiento, esta expansión de tu reino, Señor, de tu palabra. Y pues usando estos medios, Señor, te agradecemos por ellos para que puedan ser de edificación para nuestras vidas. Oramos por aquellos varones que están pasando alguna necesidad económica o de trabajo, Señor. Oramos por aquellos también que están
pasando alguna situación de conflicto en su matrimonio, Señor, que tú puedas enderezar esta parte de sus vidas, Señor, y que como padres podamos ser ejemplo para nuestros hijos, porque ellos sin duda van a seguir nuestros pasos, que podamos ser un patrón de conducta como varones idóneo para nuestros hijos, Señor, y para aquellos que los están observando también. Te agradezco por este tiempo y te doy gracias porque a través de este estudio nos has mostrado, Señor, primeramente a mí, Señor, si estamos equivocados, nuestros errores, que tú los has de ir acomodando conforme a tu voluntad, Señor. Te agradezco por este tiempo en esta noche, por la vida de cada uno de mis hermanos. En Cristo Jesús te doy gracias, Padre. Amén. Mis queridos hermanos, pues agradezco por este tiempo. Espero que puedan darle clic, darle un like después de escuchar este mensaje. Agradezco a Dios por esto, hermanos, y pues que Dios me los bendiga. Y si están pasando alguna necesidad, no se olviden que podemos dirigirnos al pastor, a los diáconos, para que podamos, si estamos pasando alguna necesidad, pues dirigirnos a ellos, ¿verdad? Y no tengamos miedo en este tiempo, hermanos. Dios les bendiga y me los cuide, y muchas gracias por todo. Como oficial de la ley, he visto de cerca el profundo daño y la devastación que la falta del padre produce en la vida de un niño. Nuestras prisiones están llenas de gente que fueron descuidados y abandonados por sus padres, heridos por los hombres que más debieron amarlos. Muchos de esos niños ahora siguen el mismo patrón de irresponsabilidad que el de sus padres. Mientras que muchas madres se sacrifican por ayudar a que sus niños sobrevivan, no es su misión que carguen por sí mismas con todo ese peso. Gracias a Dios por ellas. Pero hay estudios que indican que un niño también necesita desesperadamente un padre. No hay duda al respecto. Como saben, a principios de año, mi familia soportó la pérdida de nuestra hija de 9 años, Emily. Su muerte me obligó a ver que no solo no había aprovechado el tiempo valioso que tuve con ella, sino que tampoco había comprendido cuán crucial era mi rol como padre para ella y para nuestro hijo Dylan. Desde que se fue, le pedí a Dios que me mostrara en su palabra cómo ser el padre que debo ser. Ahora creo que Dios desea que cada padre se proponga valientemente hacer lo que haga falta para involucrarse en la vida de sus hijos. Pero además de estar allí o proveer para ellos, debe caminar a su lado, acompañándolos y siendo una imagen clara del carácter de Dios, su Padre Celestial. Un padre debe amar a sus hijos y buscar ganarse su corazón. Debe protegerlos, disciplinarlos y enseñarles la palabra de Dios. Debe enseñarles a caminar con integridad y respetar a los demás. Debe instar a sus hijos a que sean hombres y mujeres responsables para que vivan sus vidas según los valores eternos. Algunos hombres escucharán y lo ignorarán, pero les digo que como padre son responsables ante Dios por la posición de influencia que Él les ofreció. No pueden quedarse dormidos al volante para despertar un día y darse cuenta que su trabajo o sus hobbies no tienen valor eterno, como lo tienen las vidas de sus hijos. Algunos hombres escucharán esto y se burlarán, pero no tendrán la fuerza para aplicarlo. En cambio, vivirán para ellos mismos y desperdiciarán la oportunidad de dejarle un legado sagrado a la próxima generación. Pero habrá otros hombres que, a pesar de los errores cometidos en el pasado, a pesar de lo que nuestros padres no hicieron por nosotros, pondremos todo el empeño posible y dedicaremos el resto de nuestros días a amar a Dios y enseñarle a nuestros niños que hagan lo mismo. Y cuando sea posible amar y ser el mentor de quienes no tienen un padre en sus vidas, pero que necesitan ayuda y dirección con desesperación, invitamos a cualquier hombre cuyo corazón tenga la voluntad de unirse a nosotros en esta resolución.
En mi hogar esa decisión ya fue tomada. No pregunten quién guiará a mi familia, porque por la gracia de Dios, yo lo haré. No tendrán que preguntar quién le enseñará a mi hijo a seguir a Cristo, porque yo lo haré. ¿Quién aceptará la responsabilidad de proveer y proteger a mi familia? Yo lo haré. ¿Quién pedirá a Dios que rompa la cadena de esquemas destructivos en mi historia familiar? Yo lo haré. ¿Quién orará y bendecirá a mis hijos para que realicen con valentía lo que Dios les pida hacer? Yo soy su padre. Yo lo haré. Acepto esta responsabilidad y es mi privilegio abrazarla. Deseo la gracia de Dios y su bendición en mi hogar. Cualquier hombre lo desea. Por eso, ¿a dónde están los valientes? ¿Dónde están los padres temerosos del Señor? Es hora de levantarnos y responder al llamado que Dios les ha hecho y decir: yo lo haré, yo lo haré, yo... Prometo solemnemente ante Dios asumir la plena responsabilidad sobre mi vida, la de mi esposa y la de mis hijos. Prometo amarlos, protegerlos, servirlos y enseñarles la palabra de Dios como líder espiritual de mi hogar. Prometo ser fiel a mi esposa, amarla y honrarla, y estoy dispuesto a dar mi vida por ella como Jesucristo lo hizo por mí. Prometo bendecir a mis hijos y enseñarles a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Prometo instruirlos para que honren a las autoridades y vivan responsablemente. Prometo enfrentar el mal, luchar por la justicia y amar la misericordia. Prometo orar por los demás y tratarlos con amabilidad, respeto y compasión. Prometo trabajar con diligencia y proveer para las necesidades de mi familia. Prometo perdonar a los que me hagan el mal y reconciliarme con quienes yo haya defraudado. Prometo aprender de mis errores, arrepentirme de mis pecados y andar en integridad como un hombre responsable ante Dios. Prometo tratar de honrar a Dios, ser fiel a su iglesia, obedecer su palabra y hacer su voluntad. Prometo esforzarme valientemente con la fortaleza que Dios provee para cumplir esta resolución por el resto de mi vida y para su gloria. Pero yo y mi casa serviremos al Señor.